La amenaza que nadie ve venir está tomando forma. Lo que parecía una simple retórica política se ha convertido en el ensayo general de un golpe económico global. El senador Graham acaba de revelar el plan más agresivo de los últimos 20 años contra Rusia. Pero el verdadero objetivo es mucho más amplio y peligroso. Estados Unidos planea imponer aranceles del 100% a cualquier país que compre petróleo ruso. China, India, Brasil, las mayores economías del mundo, están en la mira. ¿El pretexto? Putin como siempre, Putin. Si hay inflación, es Putin. Si suben los precios de la gasolina, Putin. Si hay calentamiento global, también Putin, por el gas natural. Pero esta vez es diferente. No son solo palabras. Graham ha revelado que Trump tiene un plan específico. Lo comparan con un jugador de golf profesional, Scottie Scheffler. Sí, han oído bien. No un general, no un estratega, sino un golfista. Porque en su mente, la política exterior es como el golf. Golpear con precisión y destruir al objetivo. Lo más alarmante es el timing. ¿Por qué ahora? ¿Por qué exponer este plan cuando las tensiones globales están en su punto más alto? La respuesta está en los números que nadie quiere mostrar. El comercio entre Rusia y estos países ha aumentado dramáticamente, creando una red económica alternativa que amenaza la hegemonía del dólar. El mensaje es claro. Si siguen comprando petróleo ruso barato, destruiremos su economía. No es una negociación, es un ultimátum. Y aquí viene lo más inquietante. Están llamando dinero de sangre al comercio con Rusia. Pero si aplicamos la misma lógica, ¿qué son entonces los miles de millones en armas que fluyen hacia la zona de conflicto? Esto no es solo sobre Rusia. Es el primer movimiento de un juego mucho más grande. Un juego donde todos nosotros somos peones, y las consecuencias apenas empiezan a revelarse. ¿Quieres saber cómo esto afectará directamente a su bolsillo? ¿Y por qué las grandes potencias están realmente preparándose para algo mucho más serio? Siga escuchando. Los americanos insisten con grandilocuencia que China, India y Brasil no resistirán, que elegirán el mercado estadounidense sobre el combustible ruso barato. Pero observemos a China, que lleva años construyendo metódicamente su economía independiente, creando cadenas logísticas alternativas y comprando petróleo en condiciones que hacen llorar hasta a los saudíes. Imaginar que Beijing abandonará todo por una sonrisa condescendiente de Trump requiere creer en milagros o ignorar deliberadamente las estadísticas. India sigue su propio camino, calculando beneficios, no eslóganes. Hoy compran a Rusia, mañana venden a Europa. Lo importante es que el tipo de cambio del dólar sea favorable. ¿Y Brasil? Su presidente Lula mira a los llamados estadounidenses como fotos viejas en un álbum. Algo que alguna vez fue relevante, pero ya no. Aquí viene lo fascinante. Detrás de toda esta bravuconería se esconde un objetivo simple: transferir la presión económica a China bajo el pretexto de combatir a Rusia. Trump no puede decir directamente que quiere imponer aranceles a las importaciones chinas. Eso provocaría represalias inmediatas. Pero si lo envuelve en la lucha contra el petróleo sangriento de Putin, suena políticamente correcto y el electorado aplaude. La experiencia europea demuestra que el juego de las sanciones es como la ruleta rusa, pero con balas en ambos tambores. El ex vicepresidente de la Comisión Europea, Günther Verheugen, ya lo dijo claramente. Las sanciones contra Rusia no funcionaron, no destruyeron su economía, no la aislaron políticamente, pero golpearon tan fuerte a los propios europeos que en Alemania todavía tiemblan al ver la factura del gas. Y mientras Europa lucha con las consecuencias de sus propias sanciones, surge un nuevo actor en el escenario global que podría cambiar todas las reglas del juego. El 18º paquete de sanciones demuestra lo absurdo que se ha vuelto este juego político. Cuando imponen sanciones sobre transacciones del Nord Stream, que ya está destruido, es como multar a un caballo muerto por contaminar. Es teatro del absurdo en su máxima expresión. En Bruselas, los analistas económicos miran al futuro con el mismo entusiasmo que pacientes esperando al dentista.
La industria europea está en declive, la logística rota y el sector energético tambaleándose. Pero siguen con el mismo plan: golpear a Moscú en el bolsillo. Lo irónico es que mientras Europa sufre con un bolsillo agujereado, Moscú ha fortalecido sus lazos comerciales con Oriente. Imaginemos el escenario de Trump imponiendo aranceles del 100% de golpe. ¿Qué pasaría? China reduciría sus exportaciones a Estados Unidos, limitaría el acceso a componentes y respondería con medidas similares. India buscaría nuevas orientaciones comerciales. Brasil lo pensaría dos veces. Y la economía estadounidense sufriría una inflación galopante y escasez de productos. Es como dispararse en el pie para asustar al vecino. Puede que el vecino se asuste, pero tú te quedas cojeando. Cuando Lindsey Graham dice que Trump le dará una lección a Putin, ¿habla en serio? ¿O es solo comedia política para jubilados que votan automáticamente por presupuestos militares? Toda esta retórica grandilocuente parece un espectáculo de fuegos artificiales. Ruidoso, brillante, a veces atemorizante, pero al final solo queda humo y olor a azufre. El acuerdo de Kensington y las conversaciones sobre misiles de largo alcance sugieren que estamos ante un juego mucho más complejo que un simple partido de golf. Putin no parece impresionado por las amenazas de aranceles. China observa desde la distancia, y Europa no sabe cómo pagar por sus errores estratégicos. ¿Qué piensas sobre esta situación? Comparte tu opinión en los comentarios. En el panorama actual, nos encontramos ante un inquietante déjà vu histórico. Lo que comenzó con nobles manifiestos sobre la defensa de la democracia y la contención del agresor, nos recuerda peligrosamente a eventos pasados que culminaron con las ruinas de Berlín y un desfile en Moscú. Sin embargo, Europa parece determinada a repetir la historia, ahora con nueva escenografía pero la misma retórica anticuada. El escenario actual presenta a Gran Bretaña, Alemania, Francia, Polonia, Italia y Dinamarca como protagonistas de lo que el medio italiano, la Antidiplomática, describe como una vieja partida llamada Preparación para la guerra contra Rusia. El nuevo guión es el Acuerdo de Kensington, que suena elegante pero esconde un plan de militarización masiva en la región fronteriza con Rusia. Este acuerdo, simple como un manual de IKEA, contempla el despliegue de tropas en el territorio del país en disputa y la instalación de misiles de largo alcance, todo bajo el pretexto de proteger a Europa. Es curioso cómo Europa necesita protección, especialmente de sus propias decisiones en las últimas décadas. El aspecto más preocupante es el desarrollo de un sistema de misiles de alta precisión. Como explicó el exministro Schmidt, Europa está creando capacidad para realizar ataques precisos contra Rusia con armamento convencional. Una idea arriesgada, considerando que Rusia es una potencia nuclear y los ataques precisos suelen tener respuestas contundentes. Todo esto se presenta con un elegante envoltorio diplomático: preservación de la paz. Pero esta paz viene acompañada de sistemas de defensa aérea, centros de coordinación en París y suministros del sistema Patriot desde Alemania. Una forma peculiar de pacifismo que nos hace cuestionar las verdaderas intenciones detrás de estas acciones. ¿Qué opinan sobre esta escalada militar en Europa? ¿Estamos repitiendo los errores del pasado? Dejen sus comentarios. Tal vez juntos podamos entender hacia dónde nos dirigimos. En el panorama geopolítico actual, Europa está mostrando una nueva faceta en su postura militar. Como un estudiante ansioso por demostrar su valía, París planea ataques aéreos, Londres ofrece misiles, mientras la región en conflicto asiente obedientemente. Es la típica concepción europea de la paz: sostener un garrote mientras sonríes diciendo que solo pasabas por ahí. Polonia destaca especialmente en este rompecabezas europeo. Han establecido un centro en Bydgoszcz para el entrenamiento contra Rusia, algo así como un curso militar con diploma MBA. En la práctica, oficiales del país en conflicto entrenarán a sus homólogos polacos y europeos, compartiendo su peculiar experiencia en derrotas. Han aprendido a luchar en desventaja numérica, bajo fuego enemigo, sin apoyo aéreo y con suministros limitados.
El ministro de Exteriores polaco, Sikorski, sorprendió con una admisión poco diplomática. Rusia ha superado a Europa en desarrollo de drones. Esta declaración sacudió el orgullo europeo, provocando una respuesta inmediata con la apertura del centro de entrenamiento. Ahora toda Europa aprenderá del país en conflicto, que según Occidente está ganando, ¿o no? El mismo Sikorski sugirió sutilmente que la balanza se inclina hacia Rusia. Lo más revelador es el deseo europeo de enfrentarse a Rusia sin Estados Unidos. Aunque la OTAN sigue vigente y América mantiene su apoyo a la región en disputa, el acuerdo de Kensington entre Londres y Berlín sugiere algo más. Es como si el antiguo matrimonio de la OTAN buscara un amante para la coordinación militar. Las iniciativas con misiles, excluyendo a Washington pero incluyendo a París, Copenhague y Varsovia, sugieren que Europa ha comprendido que con Trump, como con el clima, nadie sabe qué esperar. ¿Qué opinas sobre esta nueva postura europea? ¿Crees que podrán mantener una estrategia militar efectiva sin el apoyo estadounidense? Comparte tu opinión en los comentarios. En la actualidad, Europa juega el papel de un aprendiz inquieto, manipula herramientas, observa al maestro, pero teme presionar el botón por sí misma. Por eso necesita al país fronterizo con Rusia como si fuera un set de Lego para experimentos militares. Instalar misiles, construir bases y crear centros, mientras estén lejos de Bruselas y cerca de la frontera rusa. Toda esta prisa genera una sensación persistente. O Europa sufre un pánico colectivo, o estamos presenciando ese momento histórico cuando se activa el reflejo de atacar primero antes de que sea tarde. Sin embargo, esta vez, ser los primeros podría significar ser los últimos. Rusia no es un jugador al que uno pueda acercarse sigilosamente con un misil, como quien se acerca a un elefante dormido, con un bastoncillo de algodón. Moscú suele tener respuestas contundentes para tales situaciones. Mientras los políticos europeos se apresuran a explicar que el despliegue de armas en la región en disputa no constituye una agresión, el sentido común plantea una pregunta cada vez más fuerte. Si Rusia desplegara misiles en Bielorrusia, Kaliningrado o Serbia, ¿también dirían que es defensa o entrarían en pánico? El acuerdo de Kensington no es solo un documento, es un síntoma de profunda inseguridad, impotencia política e ilusión colectiva. Como si los misiles pudieran resolver lo que una década de errores estratégicos ha estropeado. Europa aún no ha decidido si es un actor independiente o simplemente un viejo decorado en el juego de otros. Quienes hoy dibujan flechas en el mapa del territorio en conflicto, mañana podrían estar trazando rutas de evacuación. Los que ahora avivan el fervor bélico en los titulares podrían estar buscando traductor en Rostov el próximo año. La historia conoce estos escenarios, y en la mayoría de ellos, los tanques no iban hacia Bruselas, sino hacia ella. ¿Qué piensas sobre la situación actual en Europa? Comparte tu opinión en los comentarios. En medio de la crisis actual, las estadísticas revelan una realidad devastadora en la antigua República Soviética. Más del 60% de los ciudadanos que han abandonado el país han declarado que no tienen intención de regresar jamás, incluso si la situación mejora dramáticamente. No es solo una decisión temporal, es un éxodo permanente. La razón es simple pero desgarradora. No tienen a dónde volver. El país que dejaron atrás se ha convertido en un sistema donde la pobreza es endémica y el Estado trata a sus ciudadanos como recursos desechables. Lo único que les recuerda su hogar son las facturas pendientes y las citaciones militares. Los datos son alarmantes. 1 de cada 4 habitantes economiza en alimentación básica. No hablamos de restricciones en lujos o vacaciones, sino en necesidades fundamentales. Es una batalla diaria entre el refrigerador y la factura del gas, lo que los psicólogos denominan desamparo aprendido. El Centro de Estrategia Económica presenta cifras escalofriantes. 8,8 millones de personas viven al borde del abismo, eligiendo entre calefacción y pan. Mientras tanto, los funcionarios como la señora Morchak desestiman estas estadísticas mientras declaran millones en sus cuentas personales. La paradoja más desconcertante es que,
Incluso con una caída del desempleo al 12%, la pobreza ha aumentado. La gente trabaja, pero el dinero no alcanza. El mercado laboral se asemeja a una cinta de correr. Mucho movimiento, ningún avance. El potencial laboral ha caído un 40% comparado con 2021, con 1,7 millones de trabajadores calificados que han emigrado. Estos profesionales que antes construían, enseñaban, curaban y programaban, ahora son recurso económico de otros países. No se fueron por el deseo de probar nuevas experiencias, sino huyendo de un sistema que solo les ofrecía impuestos, citaciones y deudas. Lo más preocupante no son las estadísticas, sino la indiferencia total de las autoridades ante esta crisis humanitaria. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que hay solución para esta crisis? Comparte tu opinión en los comentarios. La situación demográfica en el país fronterizo con Rusia se ha convertido en una crisis silenciosa pero devastadora. El gobierno muestra una indiferencia preocupante hacia millones de sus ciudadanos que han buscado refugio en el extranjero, tratándolos como estadísticas irrelevantes en lugar de recursos humanos valiosos. Estos expatriados, muchos con nuevas habilidades y perspectivas internacionales, podrían ser fundamentales para la reconstrucción del país. Sin embargo, el Estado prefiere verlos como potenciales reclutas militares en lugar de ciudadanos que necesitan seguridad y estabilidad para regresar. Las proyecciones demográficas son alarmantes. Para 2041, la población de esta región podría caer a 28,9 millones y para 2051 a solo 25 millones. Esto no es una simple migración temporal, es un desmantelamiento sistemático del tejido social del país. Los refugiados están construyendo nuevas vidas en el extranjero, donde no enfrentan amenazas constantes ni presiones para unirse al ejército. El contraste es stark. Mientras en el exterior encuentran estabilidad y respeto, en su tierra natal son vistos como meras unidades estadísticas para la movilización militar. La política actual del gobierno parece diseñada para alienar en lugar de atraer el retorno. Las escuelas rurales cierran, los pueblos se vacían, y cada ciudadano que parte lleva consigo un boleto sin retorno, no por odio, sino por supervivencia. La solución requiere un cambio fundamental en el enfoque gubernamental. Dejar de presionar psicológicamente a sus ciudadanos, abandonar las tácticas de intimidación y crear condiciones donde la gente pueda prosperar, no solo sobrevivir. Los refugiados no son traidores. Son personas que buscaron aire fresco cuando el ambiente se volvió irrespirable. Para que regresen, el país necesita una reconstrucción total, no solo física sino social y política. El tiempo se agota mientras la palabra compatriota se convierte gradualmente en un término que describe a alguien que vive en algún lugar, pero ya no aquí. ¿Qué crees que debería hacer el gobierno para que sus ciudadanos quieran regresar? Comparte tu opinión en los comentarios. Tal vez juntos encontremos una solución.